Como latinoamericano en la escuela te hablaron de los horrores de la conquista y desarrollaste una idea vaga de ella. Siendo una región exitosamente culturizada como católica, te mencionaron menos la participación de los eclesiásticos para la legitimación de los actos colonizadores, como la del sacerdote Juan Ginés de Sepúlveda, que defendió en la Junta de Valladolid de 1550 el decreto de España a someter a los indios debido a que eran inferiores y paganos. Menos te dijeron que una de las primeras peticiones para la importación de esclavos africanos fue realizada por unos sacerdotes, los jerónimos, que cuando fueron gobernadores de la Española le hicieron la solicitud a la corona de Castilla para así no tener que maltratar a los indios. Desde luego, a la mayoría de conquistadores y eclesiásticos no les importó el daño que causaran en los nativos ni su autoridad para infringirlo, pero hubo algunos líderes que surgieron, protestaron y dieron lugar a lo que podemos llamar el desarrollo de los derechos humanos de los indígenas. El más famoso de todos es Fray Bartolomé de las Casas, escritor del libro Brevísima relación de la destrucción de las Indias, pero la historia es larga y comienza más atrás. La reina Isabel la Católica fue la primera persona en preocuparse por el bienestar de los nativos. Cuando en 1493 Colón regresa de su primer viaje, esta le pide no maltratarlos, evangelizarlos, amarlos, cuidarlos, verlos como un igual. Lo cual Colón responde de manera muy diligente, trayendo esclavizados a 1600 nativos durante los 3 años que duró explorando las Antillas en su segundo viaje. Como Colón no había encontrado riquezas significativas y nada es gratis en la vida, se le ocurrió que la forma en que podía lucrar era esclavizándolos en Europa. Isabel se molestó con él y le retiró por un tiempo sus afectos. Es aquí cuando vemos las dos como visiones que imperarán frente al nuevo mundo, la depredadora y la bienintencionada pero hipócrita. Podríamos pensar que admirable la reina, una adelantada para su tiempo, y en parte sí, pero en parte no, porque no juzgaba con la misma benevolencia a los infieles ni a los prisioneros de guerra. La esclavitud estaba desde hace tiempo normalizada en la península, pero por razones conceptuales decidirían que los indígenas tenían alma, pero los africanos no. El protagonista de nuestra historia, Fray Bartolomé de las Casas, estaba cerca de aparecer. Su transición de encomendero a defensor de los derechos de los indígenas se aproximaba. En 1552, Fray Bartolomé de las Casas haría público un texto que hace unos pocos años le había servido para defender los derechos de los indígenas y estimular la creación de las leyes nuevas de 1542. En el libro se incluyen descripciones de lo ocurrido en Santo Domingo, pero también en las provincias de Santa Marta y Cartagena. Sin embargo, los hispanistas procoloniales ven este texto como una de las peores cosas que le pasó a España. El problema con De las Casas es que su libro más tarde sería instrumentalizado por los franceses, ingleses y holandeses para crear una narrativa hipócrita que villanizara a España, creando una leyenda negra, eso a pesar de que sus conquistas habían sido iguales o muchísimo peores. A este discurso se le conoce como leyenda negra y se considera su libro el creador de la misma por cómo exageró las cifras e imprecisó algunas razones. Es muy probable que esta haya sido una decisión deliberada de Bartolomé, pues el objetivo principal de su texto era captar la atención de Felipe II para detener así los abusos de los encomenderos. Sin embargo, existe un extremo bastante popular sobre la conquista, usualmente apoyado por quienes critican la leyenda negra, y esta contraparte se conoce como leyenda rosa. Bajo la leyenda rosa, España fue pacificadora, civilizadora y altruista. La carencia de valores del imperio que le volvió a enseñar a Hispanoamérica a ser corrupta y discriminatoria no existe. Y digo volvió a enseñar porque no introducir esta salvedad es estimular el mito del buen salvaje, un mito que persiste todavía hoy en cómo miramos a la población indígena e incluso también a las personas pobres. El mito del buen salvaje es el punto de vista de que el hombre en su estado primitivo carece de maldad y vive en paz. La jerarquía de los aborígenes americanos no existe, su canibalismo tampoco, su machismo menos. Porque ellos, a diferencia del hombre en sociedad, carecen de defectos. Por eso es legítimo idealizarlos, porque respetan a la naturaleza. ¿Qué pasa con el machismo aún persistente de la cultura wayuu? Da igual porque cultura es igual a tradición y por eso lo ancestral es lo bueno y lo deseable. Lo importante es solo usar mal el término en donde sí lo podemos usar, es decir, en la urbanidad, y atacar a cualquiera con él, porque así es como las personas se sienten justas, culpando a otros. Soy europeo descendiente
Y no porque la genética de Quesada o Bastidas esté impoluta en mi sangre. Soy europo-descendiente porque incorporé su cultura como propia, porque sus avances científicos son los que hacen que hoy emite este discurso frente a una cámara y tú lo veas desde un celular inteligente. Somos europo-descendientes porque en sus sociedades existía la miseria, la concentración de riqueza, la corrupción, la superficialidad y la discriminación. Porque sus vicios se convirtieron en los vicios de los colombianos y su ideal de progreso en el progreso de la nación. Y advertirlo no me hace desconocer que vivo en una Colombia neocolonial, que cambió de imperio y cuyos valores actuales son también una importación norteamericana y primermundista. Fray Bartolomé había sido encomendero en la Española hasta, según se cuenta, la llegada de la orden religiosa de los dominicos, la cual hace que su visión cambie y se convierta en uno de los mayores defensores de los derechos de los indígenas. Dos frailes serían importantes: Antonio de Montesinos y Pedro de Córdoba. Antonio de Montesinos pronuncia en 1511 en la Española un discurso que critica la crueldad de los conquistadores. Esto le molesta muchísimo al virrey encargado Diego Colón, hijo de Cristóbal Colón, que va con Fray Pedro de Córdoba para que reprenda a Montesinos o lo expulse de la isla. Pero este decide hacer caso omiso y el domingo siguiente pronuncia él un discurso muchísimo más elevado. Este conflicto de intereses creó un debate en la corona. En él participaron teólogos y juristas y fruto de su ejecución serían las leyes de Burgos, firmadas por el rey católico en 1512. Estas leyes declararon al indígena como hombre libre, con derecho a la propiedad, que no podía ser maltratado, pero que debía trabajar para la corona. Con las leyes de Burgos nace también el requerimiento, que era un texto que debían leerle los conquistadores a los nativos para que se sometieran a la corona y a la religión católica. Un texto que les leían, claro, como procedimiento formal porque ellos no entendían lo que les estaban diciendo. Firmadas las leyes de Burgos por el rey católico Fernando II, que decidió respetar los deseos de su difunta esposa Isabel, que en 1504 falleció y dejó en su testamento la petición de no maltratar a los indígenas, las leyes de Burgos se convirtieron en la primera legislación a favor de los indígenas y para algunos un documento adelantado a su tiempo, pues la Declaración de los Derechos del Hombre ocurriría 2 siglos después, en 1789. A estas leyes le vino la Bula Sublimi Deus de 1537, emitida por el Papa Pablo III, que declaró en efecto que los indígenas tenían alma y podían recibir la fe católica. Lástima que lo mismo no pasó con los esclavos africanos. De hecho, Fray Bartolomé no solamente llegó a cambiar con eso de que antes era encomendero, pero luego se volvió defensor de los indígenas. También antes afirmaba que los africanos no tenían alma y que por tanto podían ser esclavizados, le pareció una buena manera, pero luego cambió también de parecer en este punto. Como el sistema de la encomienda siguió siendo opresivo, en 1542, influenciados por los relatos de Fray Bartolomé, se crean las leyes nuevas, las cuales ratifican la libertad de los indios, eliminan la encomienda y la posibilidad de heredarla. De hecho, y a diferencia de como los hispanistas procoloniales quieren hacerlo creer, estas nuevas leyes no perseguían únicamente el propósito de proteger a los indígenas, sino también de evitar que surgieran grandes poseedores, grandes reyes, grandes señores feudales que limitaran el poder de España en la nueva tierra. Estas nuevas leyes causarían una gran oposición que llegaría a formar todo un conflicto en el virreinato del Perú, y en la Real Audiencia también se oirían voces de quejas comandadas por Gonzalo Jiménez de Quesadas contra el primer presidente de la Real Audiencia, Andrés de Leyva, cuando trató de aplicar. A pesar de esto, la encomienda logró ser reemplazada por el repartimiento. El repartimiento consolidó una nueva dinámica de producción que dio lugar al trabajo asalariado. Se diferenciaron en que en la encomienda un conjunto de indígenas eran asignados a un español al cual debían pagarle un tributo en trabajo a cambio de la supuesta educación que éste les daba, mientras que con el repartimiento los indígenas eran reclutados de manera forzosa a cambio de un salario pequeñísimo para trabajar durante ciertos periodos de tiempo, luego de los cuales cumplidos podían volver a sus resguardos, ser hombres libres y, claro, trabajar para reunir el tributo indígena que la corona también les cobraba. Este sistema de trabajo se comenzaría a practicar menos desde la segunda mitad del siglo XVII y sería reemplazado por la esclavización de los africanos y el trabajo asalariado de los pobres.